Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. A nuestra iglesia Cristo Church, ubicada en el área de Orlando, Florida. Y queremos dejarles saber quiénes somos. Somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprometidos a estudiar y a vivir conforme a todo el consejo de Dios, revelado en su palabra, para adorarlo conforme a su voluntad y deleitarnos en su santa presencia por siempre. Quería compartir unos versos de Mateo 11, 25, y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado es tu nombre, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí en esta mañana, en este tu día, Señor, para bendecir tu nombre, adorarte, escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz para transformar nuestros corazones, Señor. Queremos cantar a ti himnos, salmos, Señor, bendecir tu nombre, y queremos, Señor, venir con un corazón dispuesto, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder adorarte como tú mereces ser adorado, Señor. Ahora todas estas cosas que vamos a hacer en tu nombre aquí, Señor, esperamos que sean de tu agrado, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza.
Intensa oscuridad, perdido en el error, la senda vana del placer, la muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
parte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy tiene amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos mandó a correr, al cielo lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y comprobé con su divino amor. En parte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy te da la gloria, hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y comprobé con su divino amor. En parte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Bueno, buenos días hermanos, que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto hoy tener de nuevo a nuestra hermana Dalma, bienvenida. Y tenemos a una invitada especial también, Daniela, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí hoy con nosotros. Bueno, los anuncios para esta semana, los talleres de principales doctrinas del cristianismo son los domingos a las 9 de la mañana, como saben, aquí en la iglesia. Los servicios de adoración todos los domingos en este lugar a las 10 de la mañana y también se está transmitiendo en vivo por Facebook Live. Los estudios bíblicos ya se reanudaron, son los miércoles a las 7:30 por Skype. La reunión de mujeres, recuerden que es este viernes 28 a las 7:30 en nuestra casa. Es importante que todas vayan, si eres mayor de 18 años y quieres pasar este tiempo con nosotros, eres bienvenido. El pastor Guedes va a estar con nosotros llevando un mensaje para nosotros, así que es importante que todas estemos, ¿ok? Y los diezmos y ofrendas, como saben, siempre se pone la cajita allá afuera, y para el que lo quiera hacer a través de un depósito o transferencia, pues ahí están todos los niñitos, se vienen a comer. Que el Señor los bendiga y les dejo con el pastor Guedes. Amén. Bye.
hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar en la casa del Señor. Le damos gracias al Señor que nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido de este virus, pero tampoco y también no nos han impedido reunirnos, alabar y adorar al único y verdadero Dios. Y a eso hemos venido, a alabarle, a adorarle y también a escuchar su palabra. Por eso le pido que se pongan de pie para escuchar la palabra del Señor. Y hoy voy a leer Efesios capítulo 2, solo 2 versos, el verso 17 al 18. Y la palabra del Señor dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor, y el que tenga oídos, que oiga. Oremos. Señor amado Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre. Aquí está tu pueblo reunido en tu nombre, y tú prometiste hacerte presente cada vez que 2 o 3 se reúnen en tu santo nombre. Así que, Señor, nos gozamos en tu santa presencia y con suma reverencia venimos delante de ti a rogarte que tú nos hables en esta mañana, que tú prepares las almas que se han reunido aquí, así como todas aquellas que están unidas a este cuerpo en un mismo espíritu a través de Facebook Live. Que tú le hables a tu pueblo hoy, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo del ser, y que esa palabra atraviese sus corazones y quede allí esculpida en las tablas de los corazones de tus hijos, todos aquellos por quien la sangre de tu único Hijo fue derramada en la cruz del Calvario. Padre de la gloria, permite que este siervo inútil tuyo pueda declarar tu palabra hoy con precisión, con profundidad, con pasión, con amor y con autoridad, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, seguimos meditando, y a través de este viaje que hemos emprendido y que el Señor nos ha llevado a través de su palabra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Una epístola escrita desde la prisión en Roma del apóstol, y hemos dicho que a pesar de que el nombre de la epístola está dirigida a los Efesios, es decir, a la iglesia de Cristo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, hemos aprendido que es una carta, una epístola circular, que fue no solo dirigida a la iglesia o a la comunidad en Éfeso, sino a todas las iglesias, y a todas las iglesias a lo largo de la historia, desde que se escribió la carta hasta ahora. Por eso la estamos estudiando, porque esa carta también es para nosotros aquí en Cristo Church y para toda verdadera iglesia. Es importante recordar
que la Biblia y todas estas cartas fueron escritas a los creyentes. No fueron escritas para los incrédulos. Fueron escritas para todos aquellos que profesan o dicen ser creyentes, discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos en y hemos titulado esta serie, recuerdan, el misterioso plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? No hemos terminado el capítulo 2, pero creo que hemos aprendido mucho en tan solo un capítulo y medio de lo que va de esta epístola, una epístola relativamente corta porque tan solo tiene 6 capítulos. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en el capítulo 1 y 2? ¿De qué se trata este libro? ¿De qué se trata la palabra? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es que la Biblia entera es la revelación de Dios de su obra maestra. Es como cuando uno va a un concierto y va a un concierto de música clásica y comienza, y primero uno cuando entra escucha a los músicos allí como entonando, y aquello suena un poco ruidoso para los que no tenemos cultura musical, ¿verdad? Y están cada quien como que practicando, y de pronto llega el maestro y comienza la obra y lo va llevando, y las luces apagadas, y los músicos generalmente se visten de negro porque no quieren captar la atención de la audiencia con su apariencia física, sino que lo importante es la música que van a escuchar. Y esa música lo va llevando a uno, generalmente comienza, como hay un término que se dice, crescendo, ¿verdad? Hasta que llega a un punto de clímax. Y lo va llevando a uno ese sonido, ahora no discordante, sino en perfecta armonía. Y ese maestro va introduciendo cada grupo de instrumentos para hacer una melodía impresionante que capture la atención y los corazones del público. Lo que el Señor Dios ha estado haciendo y ha revelado en las Sagradas Escrituras, es su plan, su misterioso plan. Y ese misterioso plan, allí la Biblia nos enseña que primero Dios creó de la nada, y con el solo poder de su palabra, todo cuanto existe, los cielos, la tierra y todo cuanto en ellas existe. Y que la obra maestra dentro de esa gran obra fue la creación del hombre. Lo leemos allí en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Porque creó a esta criatura, es la única que la Biblia nos dice que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Así que cada ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios colocó al ser humano en la tierra y en un lugar especial en la tierra para que el ser humano fuese mayordomo de la creación de la tierra. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios puso al hombre, creado a su imagen y semejanza, en la tierra para que la señoreara, para que la sojuzgara. Eso no quiere decir que el hombre iba a abusar de la tierra, sino que la iba a administrar, a cuidar, a proteger y a beneficiarse de ella también, para alimentarse de ella, pero conforme al entendimiento de que esa tierra no le pertenece a su creador. Y el hombre mismo le pertenece al creador. Allí en el Edén el hombre tenía plena comunión con Dios, con su creador. Y
con el resto de la creación. Vemos en Génesis que Adán tenía plena comunión y paz y una relación de perfecta armonía con Eva, con los animales y también con el resto de la creación. Ahora, vino desde el exterior, no nació del hombre en ese momento, ni estaba en la tierra, sino que vino a la tierra Satanás, el tentador. Y Dios le dio libertad al hombre para que comiera y se alimentara de todos los árboles que había allí en el jardín del Edén, y solo le puso un límite. Hay un árbol que está en el medio del jardín, del cual no debes comer, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y le advirtió: el día que de él comieres, ciertamente ese día morirás. Pero vino este tentador y le hizo una oferta al hombre, y le dijo implícitamente, porque es muy astuto. No le dijo directamente: no, tu creador es un mentiroso, no le creas a él. Sino que le dijo: no vas a morir si comes del fruto de este árbol. Sino que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios. Y ya sabemos la historia. El hombre prefirió escuchar la voz de ese intruso, de ese que acababa de conocer, cuando tenía una relación con su creador de perfecta armonía, y su creador hasta ese punto le había demostrado amor, cuidado, protección, provisión. Pero no, el hombre decidió caer en la tentación tan grande que es: tengo todo esto, pero puedo ahora ser como él. Y sabemos que el resultado de tal desobediencia y rebeldía pasó como Dios había dicho. El hombre murió. No murió físicamente, pero murió espiritualmente, y se rompió la relación con el Creador y fue expulsado del jardín del Edén. Y una espada encendida fue colocada en la puerta para evitar el regreso de ese hombre a tener comunión con Dios y su Creador. Pero Dios tenía un plan misterioso para resolver este gran problema, que a la vez es un dilema. Y ese plan que Dios concibió es un plan que es muy complejo y a la vez costoso. Dicho plan consiste en que Dios mismo iba a agarrar de los pecadores, porque todos los descendientes de Adán, a raíz de la caída del hombre, se convirtieron en pecadores y por lo tanto están destituidos, al igual que Adán, de la gloria de Dios, separados de Dios, lejos de Dios. Y Dios, en su maravilloso plan, concibió un plan de rescate de un número de esos miserables pecadores que estaban apartados de Dios, para rescatarlos, ¿verdad? Y aunque estaban muertos espiritualmente, Él trajo un plan para darles vida, resucitarlos espiritualmente, y con ese número de pecadores rescatados o redimidos, Él iba a formar su pueblo, que es la iglesia de Cristo, y ese pueblo va a vivir con Él eternamente y para siempre, y se va a deleitar en su santa presencia por siempre, y lo va a adorar como Dios quiere ser adorado por toda la eternidad. Ese es el plan. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en Efesios 1 y 2? Cuando vamos más al detalle,
lo que hemos aprendido es los detalles, algunos de los detalles de ese maravilloso plan, cómo se ha desarrollado y cómo funciona. ¿Qué hemos aprendido? Lo cual nos convierte en hijos de desobediencia, en hijos de la justa ira de Dios, en enemigos de Dios. ¿Tú sabías que en tu condición natural, congénita, eres un enemigo de Dios? Que dice, que hemos aprendido hasta ahora que los enemigos de Dios viven para satisfacer los deseos de su carne y de sus pensamientos. Conforme a la corriente de este mundo, el cual a su vez está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y que el pecador vive en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin patria, sin promesas dadas por el Creador y finalmente sin esperanza. El incrédulo no tiene esperanza. Y no hay una condición más miserable para el ser humano que no tener esperanza. Por eso hay un dicho popular que dice: lo último que se debe perder es la esperanza. Porque es que si no tienes esperanza, no tienes razón de vida. Hay algunas personas que llegan avanzadas a su edad, viejitos, y que a lo mejor sus hijos están lejos y los abandonaron o los lanzaron en un lugar de reclusión para ancianos, que aquí pasa mucho en los Estados Unidos. Y sus hijos no saben más de ellos y nadie los visita. Y llega un momento que es como una vela, se van apagando porque ya no tienen esperanza. No tienen propósito ni razón de vida. Así que el pecador no tiene esperanza. Y también hemos aprendido que la principal consecuencia del pecado es la ruptura de la relación. La primera relación que perdimos fue la relación con nuestro Dios. Porque Él es un Dios santo, santo, santo y no tolera el pecado. Y la segunda relación que se pierde es la relación con nuestro prójimo, que quiere decir el próximo, el más cercano. Y no solo el más cercano, sino que eso se extiende. Por eso hay tantos conflictos, por eso explica por qué hay guerras. Y nunca paran las guerras, y nunca paran los conflictos políticos, y nunca para un hombre queriendo imponerse sobre el otro. Porque ya vimos que la raíz del pecado en las 2 semanas anteriores es algo que se llama el orgullo. El orgullo del ser humano, que se cree mejor que el otro y que se cree con mayores derechos que otro y por lo tanto quiere imponer su voluntad sobre Dios y sobre sus pares. Así que ese es el principal impacto. Debemos entender el pecado no solo como una terrible ofensa a un Dios que es santo, 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 sino algo que rompe nuestra relación con Él y con los demás, porque ofendemos. Cuando usted ofende a un ser querido, la relación se rompe. Y hasta que esa relación no es restituida, ya no puede haber comunión entre esas dos personas. Sin embargo, lo que vemos es que el Dios Trino en algún momento decidió irrumpir en la historia de la humanidad para cambiar esa condición del pecador. Y lo hizo de una vez y para siempre, para darles vida a estos que estaban muertos en delitos y pecados y resucitarlos. Y todo aquello que por la gracia del Padre Dios había escogido antes de la fundación del mundo para adoptarlo como sus propios hijos. Este es el plan misterioso que Dios ha desarrollado y que sigue desarrollando. Y todo eso, porque ¿qué motivó a Dios para hacer esto? ¿Qué motivó a Dios? ¿Por qué Dios no decidió arrasar con todos esos pecadores que lo ofendieron y que lo siguen ofendiendo día tras día?
¿Por qué no hizo como en los días de Noé y volvió a arrasar con toda la creación? Porque la Biblia aquí nos dice que Él es rico en misericordia. Y ya hablamos que misericordia es una palabra compuesta, ¿verdad? Miseria, concordia. Miseria es la terrible condición de un ser humano. Y cordia es que viene del corazón. Entonces la palabra compuesta quiere decir alguien que se mueve su corazón por la condición miserable de otra persona y hace algo para ayudarla. Entonces dice la palabra que por su gran misericordia, y después también nos dice que por su gran amor con que nos amó, un amor que es el amor ágape, el amor de Dios, el amor que nadie puede entender. Y dice también que esta salvación, esta reconciliación, este plan que Dios concibió y ejecutó y sigue ejecutando, es por gracia. No es por obras. No hay nada que un muerto pueda hacer para alcanzar la salvación. Si alguien se está ahogando en el mar y tú le lanzas un salvavidas, bueno, si esa persona logra hacerse del salvavidas, es porque en esa persona hay vida. Pero un muerto no hay salvavidas que agarre, porque está muerto, no hay vida en él. Y la condición espiritual de cada pecador es que está muerto en delitos y pecado, y por lo tanto no hay nada que él pueda hacer o alguien más para rescatarlo de esa condición. Solo Dios. Y Él fue el que tuvo la idea, el que tomó la iniciativa y el que puso por obra este plan para rescatar a pecadores. Así que Efesios 2:10 dice, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, somos creación de Dios. Creación, Él no solo nos creó ese cuerpo que tú tienes, te lo dio Dios, lo creó Dios, pero no solo físicamente, sino que tu espíritu, si ha sido vivificado y le has cobrado vida, es porque Dios le dio vida. Él tomó la iniciativa, no fuiste tú que lo buscó a Él. Él te busca y Él te da vida a cada uno de los que Él ha elegido. Y todo esto el apóstol Pablo lo resume, que ya lo vimos en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, todo esto es lo que Pablo quiso decir ahí en el verso 3. ¿Qué será esto de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Suena maravilloso, pero ¿qué es? Es que tú estabas muerto en delitos y pecados, merecías la condenación eterna y Dios vino, te buscó y te dio vida para que ahora vivas para su honra y su gloria y pasar de ser un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Ahora es importante que veamos que en este texto que es el que vamos a ver hoy, los versos 16 y 17. Allí en forma general es uno de esos versos que habla del Dios Trino. Y a pesar de que los dos canciones y el himno que acabamos de cantar en esta mañana, todo concentra su atención en Cristo, ya vamos a ver que este plan es una obra del Dios Trino. Así que ese es el primer punto que vamos a ver, que la salvación y la redención de los pecadores es un acto soberano del Dios Trino. Fíjense cómo dice el texto: y vino y anunció, refiriéndose ¿a quién? A Cristo, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca,
porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Las tres personas de la Trinidad en 2 versos. La pregunta número 6 del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y la respuesta es: hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las 3 personas son un solo Dios. Y las mismas personas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Y todo eso está basado en las Escrituras. Mateo 3:16, Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14, 1 de Pedro 1:2, Salmo 45:6, Juan 1:1, etc. Así que hay 2 caras de una misma moneda. Así, aquí entonces lo que estamos viendo es que este plan de salvación, este plan de redención de miserables pecadores, es una obra de un Dios trino, es decir, las 3 personas de la Trinidad. Y así, entonces esto lo que nos dice es que así de difícil y complejo era el problema del pecado, que las 3 personas de la Trinidad tuvieron que envolverse en la resolución del problema. Pero también la otra cara de la misma moneda es que nos dice que así de grande es el amor de Dios, que las 3 personas de la Trinidad tomaron interés en ti para tu salvación y para tu redención, y las 3 personas jugaron un rol fundamental en el desarrollo de este plan de salvación. Porque el Padre fue quien concibió el plan. La idea fue del Padre. Y fue el Padre quien escogió, como leímos en el capítulo 1, quien escogió a los pecadores que Él iba a redimir desde antes de la fundación del mundo. No había creado al mundo cuando ya nos había amado y habíamos nacido de alguna manera en su corazón. Yo espero que el Espíritu Santo permita que tú entiendas esta grandeza. Que fue el Padre quien te predestinó a ser adoptado como su hijo. Él pudo haberte dejado como una criatura más, pero Él decidió a los que Él ha llamado, Él decidió hacerlos, adoptarlo como sus hijos. Y fue el Padre quien envió a Jesucristo al mundo. Esto solo lo puede más o menos entender alguien que es Padre. Porque Dios Padre fue quien envió aquí a la tierra, a un mundo caído y lleno de maldad, a su propio Hijo, y lo despojó de toda su gloria. La gloria que Él tenía con el Padre desde siempre. Y Él fue quien lo envió aquí a la tierra. Quien permitió que se humillara a lo sumo. Fue el Padre la idea, y fue el Padre quien envió al Hijo. Y luego el Padre, los que somos padres, sabemos cuánto duele en el corazón cuando uno ve a un hijo sufrir. Sobre todo sufrir en manos de otros. Pero Dios Padre no solo tuvo que ver el sufrimiento en manos de pecadores de su propio Hijo aquí en la tierra, sino que fue la propia ira del Padre la que se volcó sobre su propio Hijo. Así que yo quiero, hermano, que tú pienses
que cuando tú pienses en tu salvación, no solo fijes tu mirada en Cristo, sino que el Padre fue quien concibió este plan y fue quien envió a su Hijo para salvarte de la condenación eterna. Ahora, no solo el Padre, sino, además que la Biblia nos enseña que Jesucristo era el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, en quien el Padre se deleita. En la transfiguración, el Señor habló en una nube allí a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y le dijo: escúchenlo a Él. Ahora, el Hijo fue el ejecutor de este plan, porque el Hijo obedeció al Padre, obedeció la voluntad del Padre, y así entonces se despojó de su gloria pasada y se humilló al hacer, siendo Dios, se hizo hombre para adoptar una figura humana, para nacer de la carne como nacimos tú y yo del vientre de una mujer. Eso para alguien que es Dios es un acto de humillación. Y se ha podido hacer como uno de los hombres poderosos de la época, pero no, decidió ser el hijo de un humilde carpintero de Belén de Judá. Dice que cuando estuvo en su ministerio de 3 años no tenía donde recostar su cabeza. Vivió una vida humilde. Y no solo eso, sino que después derramó su preciosa sangre para la expiación total y absoluta de los pecados. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Padre fue quien estableció que la paga del pecado es muerte y que la única manera de expiar el pecado es a través del derramamiento de sangre. Así que de tal manera el Hijo aceptó la voluntad del Padre, se humilló a lo sumo, dejó su gloria pasada, haciéndose hombre, vivió como un humilde hombre aquí en la tierra. No, el que no conoció pecado, dice la palabra, se hizo pecado y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así que por eso cantamos esta mañana 3 himnos reconociendo quién es el capitán de nuestra salvación, quién es nuestro redentor, es el Cristo, pero no olvidemos que quien lo envió fue el Padre. Y por último, el Espíritu Santo es quien aplica este plan en el alma del creyente, que es un mero receptor de la bendición de Dios. Porque no hay nada, no es por obras, no hay nada que tú o yo podamos hacer para alcanzar el favor de Dios. Es un regalo de Dios, es por gracia, porque no lo merecemos. Todo lo contrario, nuestros pecados nos hacen merecedores de la condenación eterna. Y Dios decidió hacer una doble transacción por medio de los méritos de Cristo en la cruz. La justicia de Cristo es imputada al pecador y los pecados del pecador son imputados a Cristo, quien nunca pecó. Así que el Espíritu Santo es quien, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo es quien hace que este pecador nazca de nuevo. Le da vida espiritual, lo regenera. ¿Y cómo lo regenera? Lo primero que hace es convenciéndole de su propio pecado. Si tú hablas con las personas no se sienten malas. Dicen: no, yo no soy malo. Es el Espíritu Santo el único que te puede convencer a ti. Sí, ahora yo reconozco que he ofendido a Dios y puedo recordar todos mis pecados y puedo ver cuán abominable soy a los ojos de Dios, especialmente cuando me enfrento a este libro, porque este libro es como un espejo que muestra lo horrible que es mi alma. Cada vez que me veo ante este espejo, veo lo desfigurado que estoy ante un Dios que es santo, santo, santo.
Pero el Espíritu Santo, una vez que te convence de pecado, cambia la disposición de tu alma y te da un regalo, que es el regalo del arrepentimiento. Dice, primero te humilla, y es que no es imposible acercarse a Dios en una condición arrogante o con lleno de orgullo. Por eso la primera bienaventuranza que dijo nuestro Señor es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay manera de acercarse a un Dios de manera arrogante. Yo merezco que me escuche, yo merezco que sanes a tal persona. Tú no mereces nada. La Biblia enseña que merecíamos la muerte, y la muerte eterna. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó y porque es rico en misericordia, decidió extender su gracia a un número de pecadores que solo Él sabe cuántos son y quiénes son. Y es el Espíritu Santo quien trae todo este convencimiento. Es el Espíritu Santo quien llena tu mente y tu alma y te da el arrepentimiento y te da la fe salvadora para creer que Cristo, cuando escuchas el mensaje del Evangelio, dice sí. Como puse en el boletín de esta semana pasada o en el newsletter: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo?, le preguntó el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y la gente dice: oh sí, Jesús era un gran profeta, oh, era un hombre muy carismático, hablaba muy bien. Pero, y después le preguntó, y uno dice que eres el profeta Elías y otros dicen que eres este. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y la respuesta a esa pregunta, de esa respuesta depende dónde vas a pasar la eternidad. Porque solo Dios te puede revelar a través de su Santo Espíritu que Jesús de Nazaret, que nació en Belén de Judea, hijo de José y de María, Él es el Mesías. El Mesías prometido, el Hijo de Dios, el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese entendimiento no puede venir de ti, ni lo vas a conseguir en la universidad, ni lo vas a conseguir en ningún lado. Solo Dios, a través de su Santo Espíritu, te lo puede revelar. Y es un convencimiento, no es solo una información académica y teórica. No es solo se trata de aceptar, ok, lo entiendo, lo acepto como una verdad, pero se trata de un convencimiento. La palabra creer en griego es pisteo, que significa esta verdad, estoy convencido no solo de su absoluta veracidad, sino que esta información, esta verdad ahora transformó mi vida porque decido creer en este que es el único Hijo de Dios. Y que murió en la cruz, y que su sangre preciosa es la única que puede limpiar mi alma de mis culpas y mis pecados. Así que de ahora en adelante, entonces, cada vez que pensemos en la salvación y en la redención, recuerda que primero tu pecado y el pecado en general es algo terrible para Dios. Así que el creyente no toma el pecado a la ligera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rompe la relación con un Dios que te ama y que te ama profundamente y que fue capaz de sacrificar a su propio Hijo para salvarte a ti. Un Dios que es santo, 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 y que el pecado rompe las relaciones con los seres que te aman. Si tú ofendes a tu padre o ofendes a tu madre, tú rompes la relación con ese ser que te ama y que te protege y que te ha provisto de todo lo que necesitas. Si tú rompes la relación con tu jefe en el trabajo, el jefe que te dio trabajo y que permite que tú tengas dinero para que puedas llevar dinero a tu casa, tú rompes esa relación. Si rompes la relación y ofendes con el pecado a tu esposa o a tu esposo, que te ama, que te cuida, que te sirve todos los días, tú estás ofendiendo al ser que te ama. El pecado es terrible. Segundo, era tan complejo el problema del pecado que ameritó la intervención de las tres personas de la Trinidad. Y costó la humillación y el derramamiento de la preciosa sangre del Hijo del Dios Altísimo. Y tercero, el hecho de que las tres personas intervinieran
así como el precio tan alto que se pagó por el rescate de los que éramos esclavos del pecado, te da una idea de cuán grande es el amor de Dios por ti. Por eso mismo Pablo dice más adelante en el capítulo 3, 18 al 19, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora aquí nos dice, así que en tal sentido hemos visto que hasta ahora el mensaje del Evangelio vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo. Él vino a anunciar. Ahora, ese mismo Evangelio, Jesucristo, es esa buena noticia. Es la buena noticia encarnada. Por eso vemos aquí en el verso 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. El mensaje que le dice al pecador, ese pecador que hemos aprendido que está muerto en delitos y pecados, que es hijo de desobediencia, que es enemigo de Dios, que solo vive para satisfacer sus deseos de su carne y de sus pensamientos, conforme al príncipe de este mundo, que cuando fue creado para alabar a Dios y gozarse en su santa presencia, está lejos de Dios, sin esperanza, y que al morir le espera juicio y beber la copa de la justa ira de Dios por sus pecados. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la buena noticia? Pero este que era enemigo de Dios, que era digno de esa justa ira y de su castigo, que no tenía esperanza, ahora tiene esperanza en Cristo, quien lo trajo, y él mismo se hizo la buena noticia. Al hacerse hombre, él se hizo la buena noticia y él habitó entre nosotros. Por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario, el enemigo de Dios puede ser reconciliado con Dios Padre, por medio de la fe en Jesucristo, el cual fue enviado por Dios Padre al mundo para salvar a pecadores. Así que Cristo se hizo hombre para poder pagar en la cruz el precio que el pecador, que tú y yo, no podíamos pagar. Y el Espíritu Santo entonces se encarga de cambiar el corazón miserable de este pecador y transformar un corazón lleno de orgullo y de arrogancia en un corazón humilde, que sabe que necesita perdón y necesita el amor de Dios. Ahora, el segundo problema que vemos que Dios ha resuelto, no solo el problema del pecado, sino de la separación de Dios. El domingo pasado vimos que había un segundo problema. Y era que Dios se había revelado inicialmente a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se suponía que iba a ser luz para las naciones. Y Dios le dio su palabra para que con su palabra ellos le mostraran al mundo quién era el único y verdadero Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué hicieron? Producto del mismo problema anterior del pecado, los judíos dijeron: exclusividad, nosotros somos los únicos que somos receptores de las bendiciones de Dios en los lugares celestiales. Y no fueron a enseñarle al mundo a ese único y verdadero Dios. Así que crearon un muro de separación entre los gentiles o el mundo no judío y el Dios, el único Dios. Pero aquí en el verso 17 vemos que en Cristo dicha muralla se rompió. Y por eso vemos aquí, dice: a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Aquí está diciendo el Señor: ya no hay ni judío ni gentil, ahora es un solo pueblo, redimidos todos por la sangre de Cristo, los que son hijos de Dios y los que forman parte de su pueblo. Así que se rompió esa separación que había. Ahora, la redención, es importante que entendamos hoy, hermanos, que la redención o la salvación va más allá de simplemente perdón de tus pecados
y salvarte de la justa condenación eterna en el infierno. Generalmente pensamos acerca de la salvación en estos términos. Me salvé de, soy salvo, y la palabra salvación es explícita, dice salvo de qué. Por eso es que el evangelio, el verdadero evangelio, comienza por exponerle, hacerle entender a la persona que lo escucha cuál es su condición. Y su condición es que está muerto en delitos y pecados, y por sus pecados merece la condenación eterna. Ese es el verdadero evangelio. Así lo expusieron los apóstoles todo el tiempo. Y el mensaje de Cristo, cuando estuvo aquí nuestro Señor 3 años en su ministerio, era el mensaje del arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De pecado. Pero la palabra salvación nos dice que es salvarnos de algo malo, ¿verdad? Siempre intuitivamente la palabra salvación la usamos, ese verbo, para salvarnos de algún peligro o algo malo. Y la redención, que es muy importante, que se mezclan los dos conceptos, la redención nos da un poco más de información, en el sentido que la redención nos indica que para poder salvar a alguien hubo que pagar un precio, hubo que pagar un rescate, una recompensa, y ese precio fue la preciosa sangre de Cristo. Pero la revelación de Dios acerca de su plan va más allá de la sola salvación, es decir, el perdón de nuestros pecados y salvarnos del infierno. El fin último de la redención, escúchenme bien, es la reconciliación con el Padre. Ese es el fin último de la salvación. Dios hizo todo esto, no solo para que tú no fueras al infierno, sino para acercarte a Él, para que tú fueses reconciliado con Él, con Dios Padre. Se trata de tener acceso y comunión con el Padre. Por eso titulé el sermón de hoy, el único acceso al Padre. Recuerden que recientemente estábamos leyendo allí en 2 de Samuel, ya estamos en Reyes, ¿verdad? Pero en 2 de Samuel leímos cómo Absalón, después de haber matado a su hermano, se fue huyendo de Jerusalén, y Joab, el capitán del ejército, intercedió ante el rey David para que permitiera que Absalón volviera a Jerusalén. Y se recuerdan que allí en el capítulo 14 él vuelve, pero regresa a la ciudad, pero no podía ver al rey. ¿Recuerdan eso? Entonces, no es solo volver a la ciudad o estar cerca, es tener acceso al Rey. Es tener acceso a Dios Padre. Por eso es que Él concibió este plan, para reconciliar a los enemigos que habían sido separados de Él por culpa del pecado, reconciliarlos con Él, para volver a la condición original de Adán, cuando Adán tenía perfecta comunión y relación con su Creador. El Señor Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que es que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es ir a un lugar, porque también el creyente concibe, oye, voy cuando vaya a la eternidad, bueno, allí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Es como el sitio, como ir a un resort, ¿verdad? Donde no hay que trabajar, no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni coronavirus, ni nada de esto. Y concibe la salvación. No, eso es consecuencia de, pero la principal razón por la cual el pecador redimido por la sangre de Cristo va a la presencia del Señor es para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Esa es la vida eterna. Así que el misterioso plan de Dios consiste en redimir a pecadores que merecían el infierno y hacerlos
hacer de ellos santos hijos de Dios para que tengan comunión con el Padre y con el Dios Trino y le atengan eternamente y para siempre. Ahora, vamos a ver que lo que tenemos este texto dice que nos demuestra que ese acceso al Padre, que es, como dije antes, el principal objetivo del plan de redención, es por medio de la operación de las dos personas de la deidad. Porque los que nos dan acceso al Padre es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿se recuerdan? El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, 5 y 6, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O el apóstol Pablo en los Gálatas en 4:6 le dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, espíritu con E mayúscula, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Como una expresión de profundo afecto. Papi, papá. Ahora el apóstol Juan en su primera epístola, cuando está argumentando, se recuerdan acerca del amor de Dios al adoptar como hijos a pecadores redimidos, dicen en 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. Entonces, al final, otro texto, el capítulo 2, aquí en el mismo capítulo 2, en el verso 22 de Efesios, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, por lo tanto, podemos concluir sin temor a dudas que solo los creyentes, es decir, los regenerados, los cristianos, tienen acceso al Padre. ¿Por qué? Porque por medio del acto de gracia y soberano de Dios han reconocido, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que Jesucristo es el Mesías prometido, el cual derramó su sangre para lavarlo de sus muchos pecados y reconciliarlos con el Padre. Ya dije, eso es algo que tú no lo puedes entender. Esa revelación, ese conocimiento solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Por eso es que el acceso al Padre no es solo por los méritos de Cristo en la cruz, sino es la operación del Espíritu Santo en el alma redimida. Fíjese que entonces dice, ciertamente este acceso solo es posible en y por medio de la sangre y la persona de Cristo. Acceso al Padre. Ahora, del lado del Padre, veámoslo así, del lado del Padre, Cristo fue quien alcanzó el acceso de los pecadores escogidos al Padre. Fueron sus méritos en la cruz y su preciosa sangre, muy importante, la que permitió ese acceso. Ahora, es muy importante tener en mente esto siempre que nos acercamos al Padre. Porque a veces el creyente puede tener la percepción, yo tengo una relación con Cristo, pero siente al Padre así como que está en una oficina, allá encerrado, lejos, y que no tiene, no. Lo que estamos aprendiendo en este texto es que el creyente tiene acceso al Padre por medio de Cristo, por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Pero eso es del lado del Padre, pero del lado del pecador redimido es el Espíritu Santo el que regenera a esa persona, el que lo santifica y lo prepara para
para poder tener acceso al Padre y le da la confianza. El Espíritu le dice a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios, te convence de eso. Y por eso puedes acercarte al Padre confiadamente y decirle, Abba, Padre. ¿Lo están viendo? Entonces, pero del lado de los pecadores, entonces, ahora, es importante que meditemos. Y esto es lo que vemos aquí, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Por medio de Cristo y por medio de, como dice aquí, un mismo Espíritu. Entonces, son las dos personas de la Trinidad las que le da al creyente el acceso al Padre. Y aquí tengo esta gráfica que se la mostré el año pasado. Este es el templo de Jerusalén. Y recuerdan que el templo había allí, no sé si lo lograrán ver, pero aquí aquí adentro, a esta altura, estaba el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo solo tenía acceso una vez al año el sumo sacerdote, y tenía que entrar con la sangre de un cordero sacrificado por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y fíjense cómo estaba, y esto vino después del tabernáculo, ¿verdad? Que es, el libro de los Hebreos nos dice que es una réplica del verdadero lugar de adoración en los cielos, en los lugares celestiales. Y aquí estaba el lugar santísimo donde, repito, solo el sumo sacerdote tenía entrada. Y aquí estaba el lugar santo, donde estaban el resto de los elementos. Y solo los sacerdotes podían entrar a ese lugar. Ni siquiera cualquier levita podía entrar. Tenía que ser un sacerdote de la orden sacerdotal arónica. Los únicos que podían tener acceso aquí. Pero acá estaba el patio donde estaban ayudando el resto de los levitas, cuya porción era el Señor, cuya herencia. Y también aquí estaba el patio de todos los varones judíos. Fíjense cómo esto es como una cebolla, ¿verdad? El lugar donde se hacía presente, valga la redundancia, la presencia del Dios Altísimo era aquí. Los demás estaban relativamente cerca. De hecho, el sumo sacerdote entraba y había campanitas en sus vestidos, y mientras los que estaban afuera aquí, en este lugar santo, escuchaban las campanitas, decían, este sigue con vida. Aquí estaban los judíos varones, y después venía aquí, es que estaba la parte de las mujeres judías. Después venía aquí afuera, ven esta muralla aquí. Era un muro que tenía esta inscripción en distintos idiomas, donde nadie, solo los demás judíos que no se habían purificado, podían entrar a esta zona. Pero fuera de estas paredes podía estar el resto de los gentiles. Si alguno cruzaba esta pared, inmediatamente se ganaba la pena de muerte. Y por eso es que arrestan a Pablo bajo el falso argumento los judaizantes, unos judaizantes que vinieron de Éfeso a Jerusalén, porque lo acusaron de que él había entrado aquí con unos gentiles. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Para verlo de manera visual, porque es que nosotros somos visuales, nos cuesta entender. Solo el sumo sacerdote podía llegar a la presencia de Dios, que se mostraba allí sobre la tapa del arca, donde estaban los querubines. Allí podía tener una presencia, una comunión con Dios. Y eso era por medio de la sangre de un cordero. Pero ahora Cristo, Él en su sangre derramada, rompió toda esta cantidad de murallas y accesos y le dio acceso a cada gentil para tener acceso al Padre. Amén.
Ahora, debemos preguntarnos, ¿para qué el acceso al Padre? ¿Para qué tú quieres tener acceso al Padre? Si tú vas a un abogado y le dices, mira, quiero tener una entrevista, y tú vas allá y te sientas en su escritorio, dígame, y cada hora de abogado no sé cuánto cuesta, generalmente muy costosa, y tú llegas y le dices, no sé, aquí estoy. ¿Para qué tú vas a un médico? ¿Para conversar un rato con el médico? ¿Para qué pedirías una entrevista con el presidente de la empresa donde tú trabajas? Dice, hola, vamos a tomar un café. Entonces, ¿para qué es el acceso al Padre? Recordemos que la iniciativa es de Él. No es que tú quieres la cita, es que Él te llamó. Y Él quiere que tú tengas comunión con Él. ¿Para qué? Para que tú le adores y te deleites en su presencia. Los hijos, cuando llegan a la adolescencia, hay veces que no quieren pasar tiempo con sus padres. Cuando ya están con más edad y adultos, como Elian siempre quiere pasar tiempo con doña Aura. Pero cuando tenía 15, 17 años, ese no era el caso. Pero Dios ha movido las tres personas de la Trinidad para que tú tengas acceso a Él, para que tú puedas adorarle y te puedas deleitar en su santa presencia. Nos permite el acceso al Padre hablar con Él y que Él nos hable a nosotros y nos muestre su voluntad. Nos permite tener comunión. La pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? Y dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que la adoración, nosotros nos acercamos a Dios para adorarle y para hablarle. Y le hablamos por medio de la oración y Él nos habla ahora en estos tiempos a través de su palabra. En Juan 4, 19 al 26, recuerdan la historia de que el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana. ¿Recuerdan? ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? Parece que eres profeta, porque me has dicho cosas, pero nuestros padres nos enseñaron que el lugar de adoración era aquí en Samaria. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar de adoración es allí en ese templo en Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Llegará la hora, y ha llegado la hora, en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Ya no hace falta ir a Jerusalén y colocar tu mano allí en el muro de los lamentos, que es lo que queda un poco de esta estructura, para que tú tengas acceso al Padre y que Él te pueda escuchar. El acceso al Padre te da el verdadera paz, porque tú que eres enemigo de Dios, te hizo amigo y te hizo hijo. Él te dio paz, es ese shalom que hablamos el domingo pasado, en esta vida y en la eternidad. Así que hoy, por razones de tiempo, y ya vamos a concluir, no quiero abordar todo el tema que está aquí implícito de la oración. Y lo vamos a ver el miércoles en nuestro estudio bíblico, si el Señor lo permite. Pero es importante que cuando adoremos, y nosotros hicimos una clase un miércoles, hicimos varias clases del tema de la adoración, ese acceso al Padre debemos hacerlo conscientes cuando adoramos y cuando oramos. Ahora, orar no es nada sencillo. Si tú piensas que orar es sencillo, es porque no has entendido un pepino de qué se trata orar. A pesar de los méritos de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo,
Dios Padre, recuerden, sigue siendo santo, santo, santo. Y Él es fuego consumidor. Cuando Moisés se apresuró de manera curiosa a ver la zarza encendida, ¿y qué está pasando allí? Se acercó. Inmediatamente vino la voz de advertencia y le dijo: detente, quítate las sandalias, quita tu calzado, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y no olvidemos, hace poco leímos la historia de Usa, que los bueyes se tropezaron y el arca se iba a caer de la carreta, y Usa extendió su mano para que el arca no se cayera. ¿Y qué pasó? Cayó muerto, muerte súbita. Dios es un Dios santo, de tal manera que a pesar de que ahora tenemos acceso al Padre, aunque ya no somos enemigos sino hijos, de igual forma debemos acercarnos al Padre en total reverencia y hacerlo en espíritu y en verdad, porque así Él dijo que debía ser adorado. Esto es muy difícil de entender en nuestra sociedad, en nuestra corriente, porque estamos acostumbrados a que no hay respeto por la autoridad. Aquí estamos en una sociedad de iguales. Y los hijos están acostumbrados a que no respetan y obedecen a sus padres. Y por supuesto, el hijo que no es enseñado a obedecer a sus padres, no obedece a su maestro en la escuela, no obedece ni respeta a ninguna figura de autoridad, ya sea el policía, el maestro, y al pastor tampoco lo va a obedecer. Si no eres tú como padre que lo enseñas a respetar y a obedecer a las figuras de autoridad puestas por Dios. O sea que, aparte entonces de esa dificultad de que nosotros vivimos en una sociedad de iguales y nos cuesta entender este concepto de que para acercarnos a Dios debemos hacerlo con suma reverencia, en espíritu y en verdad, tenemos otras dificultades a la hora de orar. ¿Cuáles son las dificultades? Que a Dios no lo podemos ver porque es invisible. Y entonces nuestra mente se distrae y algunas veces cae en la noción como que ¿será que yo de verdad me está escuchando o será que yo estoy hablando conmigo mismo? No sé si a ustedes les ha pasado. No tenemos un sentido de la realidad. También hay otro problema al orar, que es la concentración. Tú estás allí orando y vienen pensamientos. Ay, dígame las mujeres. La cabeza de las mujeres siempre está llena de pensamientos. Y vas a orar y no te puedes concentrar porque estás pensando que tienes que hacer la comida, que vienen los niños, esto y aquello, y tú también estás pensando en otra cosa. O quieres concentrarte a orar y no puedes porque de nuevo vienen pensamientos. Pero fíjense, ¿no se han fijado con cuánta concentración tú puedes pasar 2 horas viendo una película? ¿O con cuánta concentración tú puedes pasar horas así en un teléfono? Cuando es, ay, ya son las tal hora, no he hecho el almuerzo. ¿No les ha pasado? También puede suceder que tengas un sentido de indignidad. No me siento digno de acercarme a Dios. Lo que quiero que sepas, hermano, que todas las fuerzas del infierno se confabulan para tratar de evitar de que tú tengas acceso al Padre en oración. Tenemos que estar conscientes de esto. Y por todas estas razones debemos ser enseñados a orar. Los discípulos le dijeron allá en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. ¿Quién te enseñó a orar a ti? Si has crecido en la iglesia cristiana, te dices, bueno, no sé, yo vi a mi abuelita, cómo lo hacía, vi a mi abuelo, vi a mi papá, me imagino que es así. Repito lo que ellos hicieron y estoy orando. Pero si fuera así de sencillo, los discípulos que comían, caminaban, dormían con el Señor todos los días, no le hubiesen pedido, por favor, Señor, enséñanos a orar. Así que la oración no es algo que podamos tomar a la ligera, sin preparación y mucho menos sin pensar. ¿Se reuniría usted entonces con un cliente importante sin saber lo que le va a hablar? ¿O con el presidente de la compañía o con el director de su escuela? No. Uno se prepara. Recuerdo un viejito que trabajaba conmigo, don Tulio Velázquez.
Es decir, cuando usted vaya, Joelito, a hablar con el jefe, lleve una lista de los puntos que usted quiera dar y ordénelos. Del más importante al menos importante, porque esa gente generalmente es muy ocupada. Y si usted está llevando algunos puntos y lo interrumpe con una llamada telefónica o lo llaman a una reunión y se corta y no le da tiempo a exponer todos los puntos, por lo menos asegúrese de que el más importante le dio tiempo a cubrir. Lo que quiero decir con esto es que hay planificación, se piensa. Y no quiero que esto se malinterprete como que tiene que ser de una manera mecánica, porque a veces las personas piensan que es que de lo espontáneo es que donde está el verdadero espíritu, en la espontaneidad. No, tú puedes hacer una oración escrita donde piensas muy bien tus palabras para dirigírsela al Dios Altísimo, y esa oración está cargada del Espíritu. No por el hecho de que no lo hiciste de manera así espontánea, no quiere decir que no está el Espíritu de Dios ahí. Ahora, tampoco es el otro extremo donde te vas a volver un religioso y un mecánico y vas a repetir vanas repeticiones y creyendo que por eso tu oración le está llegando al Padre, porque esa es una oración muerta. Muy buena liturgia, perfecta ortodoxia, pero muerta en espíritu. Así que entonces, recuerda lo siguiente, y ya con esto concluimos, que el acceso al Padre proviene de las dos personas de la Trinidad, y ambas son esenciales cuando tú te acercas al Padre en oración o en adoración. El Señor Jesucristo, porque es gracias a Él y a su sangre la que te dio ese acceso, y el Espíritu Santo que mora en ti es el que te permite entender esa realidad y te prepara para tú tener esa audiencia con el Dios Altísimo. En espíritu y en verdad. O sea, la verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero dice en espíritu, así que debemos hacerlo en espíritu, guiados por el Espíritu. Solo los redimidos por la sangre de Cristo tienen esta capacidad, porque han sido redimidos por la sangre de Cristo y porque el Espíritu Santo mora en ellos y les da acceso al Padre. Así que la oración verdadera es solo por medio del Espíritu, a través de Jesucristo en su nombre. En la armadura de Dios, Efesios 6:18, el mismo Pablo dice: orando en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, la diferencia de la oración y la oración del cristiano con otras religiones es esa precisamente. Es que es por medio de Cristo y por medio del Espíritu. Y finalmente están estos textos. Dice Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:12: porque los ojos del Señor están lejos sobre los justos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, que cuando tú oras de la manera correcta, consciente de qué es lo que te da acceso al Padre, el Padre escucha, esas oraciones llegan al Padre. Así que, finalmente, la pregunta que te hago hoy: ¿tú tienes paz con Dios? ¿Tienes paz contigo mismo? ¿Y tienes paz para con los hombres? ¿Tienes acceso al Padre o sigues en enemistad con Él? En cuanto a la enemistad con Dios, si tú aún eres un enemigo de Dios, déjame decirte que ningún enemigo de Dios ha terminado bien. Pero si por su maravillosa gracia tú has sido reconciliado con Él y estás en paz con Él, la pregunta entonces para ti es: ¿tú gozas de tu acceso al Padre?
Disfrutas y estás consciente de que quieres pasar tiempo con tu Padre. Disfrutas del gozo de la salvación en esta vida y en la que viene. Así que el Señor permita, por medio de su Santo Espíritu y su palabra predicada hoy, que tú puedas de ahora en adelante estar consciente que cuando te acerques al Padre tú tienes acceso a Él, por los méritos de Cristo y por el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Y ese acceso te debe llevar frecuentemente a tu Padre en adoración y en oración, pero debes hacerlo en reverencia, en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor amado Padre Celestial, gracias por tu palabra hoy. Padre de la gloria, gracias porque tú nos diste acceso a ti. Fuiste tú quien envió a tu Hijo para que pudiéramos ser reconciliados contigo. Por eso te alabamos y te adoramos y te damos infinitas gracias. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu que mora en cada uno de tus hijos e hijas traiga a su memoria, a su mente, cada vez que nos acerquemos a ti en adoración o en oración, que lo hagamos conscientes de que tú eres un Dios santo, pero a la vez que tenemos acceso por los méritos de tu Hijo Jesucristo, no por ningún mérito en nosotros, y que tenemos acceso porque es tu Santo Espíritu que mora en cada uno de tus hijos, que nos ha hecho comprender la revelación, quien nos conduce a toda verdad y quien nos prepara, y con gemidos indecibles lleva nuestras oraciones delante de ti, Padre. Y sabemos que ahora por tu gracia, nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, está allí al lado tuyo, a tu diestra, escuchando cada una de esas oraciones y adoraciones que tu pueblo santo y redimido por su sangre trae y presenta delante de ti. Así como esta oración la traemos y te pedimos que tú bendigas a tu pueblo a través de esta palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes en este día o hasta que Él los llame a su santa presencia. Amén. Estamos despedidos.